Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio 3 y hoy vamos a hablar de la teología de la historia de San Agustín. En este aspecto vamos a hablar sobre la ciudad de Dios. En este texto es clave ya que formula su visión de la historia y el desarrollo de la humanidad bajo el plan divino. Para San Agustín la historia no es una secuencia católica o aleatoria de eventos desordenados, sino que sigue un orden providencial establecido por Dios. El curso de la historia está guiado por la voluntad divina que tiene un propósito específico, que es la redención del ser humano y la instauración del reino de Dios, a diferencia de otros pensadores paganos que veían la historia como cíclica, basada en el azar y en enfoques modernos, el absurdo. Agustín introduce la noción de una historia lineal, que avanza hacia un fin determinado, marcado por la segunda venida de Cristo y el juicio final. También diferencia entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, donde el concepto central en su teología de la historia es la distinción entre ciudad de Dios, civitas Dei, y la ciudad terrenal, civitas terrana, o civitas diaboli. Estas dos son ciudades físicas aparentemente que se van haciendo más espirituales, o sea, no son físicas, literalmente no habla de civilizaciones como ya se las concebía, ¿no? Los romanas y los macedonios o egipcios, si ya no nos habla de representaciones, el espíritu del pueblo romano y el espíritu del pueblo persa macedonio que no eran cristianos, los pueblos del espíritu de la gente que no son cristianos y el espíritu de los romanos que estaban implementando la religión cristiana como principal en el Imperio Romano. Entonces, existen dos tipos de comunidades humanas: la ciudad de Dios, que está formada por aquellos que aman y buscan a Dios, siguiendo sus mandamientos y participando en su gracia, y la ciudad terrenal, por otro lado, que está formada por aquellos que viven según las pasiones del mundo y el amor propio, alejados de Dios. Y hay algo muy interesante con este amor propio, porque es un amor egoísta y se supone que la participación en la gracia es un amor comunal entre otros. No es por mí, sino es por ti. Y eso es fundamental entenderlo hoy en día, porque nos va a llevar a comprensiones mucho más profundas sobre las interrelaciones que tengamos con los otros. No nos preocupamos por nosotros mismos, sino por los demás y cómo ellos se pueden sentir. Bien, a lo largo de la historia ambas ciudades están en constante conflicto, y esta batalla entre el bien y el mal, entre el amor de Dios y el amor al mundo, define el curso de la historia y de la humanidad, donde la ciudad de Dios, aunque no siempre visible o dominante, siempre avanza en dirección a su culminación en el reino de los cielos, mientras la ciudad terrenal, por su parte, representa el poder, los deseos terrenales, y que, aunque parezcan triunfar temporalmente, están destinados a la derrota final. Para San Agustín, Cristo es el punto central de la historia. Todo lo que ocurrió antes de Cristo era una preparación para su venida, y todo lo que sigue después de él en una consecuente encarnación, muerte y resurrección, es también el punto de otro punto de historia, va a ser relevante. Y el acontecimiento de Cristo no solo marca un punto crucial en la historia de la humanidad, sino que también abre el camino hacia la salvación eterna. Y esto es fundamental entenderlo en este contexto medieval, dado que había muchas otras religiones que estaban surgiendo, como Alá, por ejemplo, o que nos mencionaba que todos son hijos de Dios. Y es algo muy interesante de analizar en este contexto medieval. También San Agustín ve la vida humana como un peregrinaje, la historia como un peregrinaje, donde los seres humanos son peregrinos en la tierra, en camino hacia la ciudad de Dios. Este mundo terrenal no es el destino final,
sino una etapa transitoria hacia la muerte o la vida eterna. La historia, según Agustín, tendrá un fin escatológico, y este fin no será meramente el colapso del orden temporal, sino la plena realización del reino de Dios. En el juicio final, los ciudadanos de la ciudad de Dios serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos de la ciudad terrenal enfrentarán el castigo eterno. En resumen, la teología de la historia de San Agustín y su visión profundamente providencial y teológica de los eventos históricos ha influido mucho en la filosofía, en la predeterminación de esta, en el libre albedrío. También podemos hablar en el conocimiento, en los límites del conocimiento, en las facultades de conocer la providencia divina final y de acuerdo a eso conocer toda la historia y el futuro sobre la humanidad. Y también va a hablarnos sobre esta separación entre el reino de Dios, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Como ya no formas ciudades físicas, sino el espíritu de esas ciudades, el espíritu de esos dos tipos de forma de vida, la del mundo y la de Dios, en busca de la verdad o en busca del poder y el placer terrenal. Otro tema interesante es que también nos habla de la unión con Cristo, ¿no? La ciudad de Dios encuentra su fundamento en la comunión de Cristo. Los que pertenecen a esta ciudad son aquellos que a través de la fe y el amor han sido remitidos por Cristo, redimidos por Cristo y están destinados a la vida eterna. Y es como si nos hablara de un Cristo no histórico, un Cristo más abstracto que redime a toda la humanidad, a los que habitan en la ciudad de Dios y están destinados a la vida eterna. Pero se supone que la vida solo es una para el mundo actual, para el mundo terrenal, que es la vida en el cuerpo físico. Pero en San Agustín vemos este enfoque de la ciudad de Dios, donde hay una vida que no es comprendida por la razón, pero sí por la fe, y que puede ser comprendida por gracia divina, por la razón. Bien, y el tema de la destrucción del reino terrenal es muy interesante también, porque nos habla de, aunque parezcan fuertes y duraderas, son efímeras, ¿no? El reino terrenal, la ciudad terrenal simboliza el poder político, las riquezas y las glorias humanas que inevitablemente caen y desaparecen. Y al vivir alejados de Dios, los ciudadanos de esta ciudad se encaminan hacia la condenación eterna. Aunque pueden experimentar triunfos temporales en la historia, su destino final es la separación de Dios y el sufrimiento eterno. Y eso ha sido muy influyente en toda la Edad Media. Teníamos este pensamiento teológico muy marcado, y tenemos que explicarlo y unirlo con la razón. Lo que tenemos que hablar ahora es la tensión entre las dos ciudades, ¿no? San Agustín también se da cuenta de que hay una batalla espiritual entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, y esta lucha no es simplemente dos grupos de personas que van luchando, sino entre dos formas de vivir, y cómo esas formas de vivir han influido e influyen en el mundo moderno, y que ahora con los medios también se da este tipo de influencia. Y nos menciona que una vida orientada hacia el bien supremo, o sea, hacia Dios, y otra vida hacia la autocontemplación y el materialismo. La autocontemplación sería un tipo de beneficio propio que nos llevaría a una parte muy importante de estar sometidos a una rueda que no podemos parar. Muy bien, también tenemos que hablar sobre algo muy importante, que lo vamos a hacer el día de mañana, en la segunda parte de esta relación entre fe y razón. Muchas gracias por escuchar, y estamos avanzando en la teología de la historia de San Agustín con relación a la fe y la razón en esta
en este segundo, en este tercer episodio, primera parte, y nos vemos el día de mañana con la historia de San Agustín y esta teología que engloba a toda la humanidad y la relaciona con la historia y cómo esta historia puede definir y define y se ve reflejado antes y ahora en, en las sociedades. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana con la segunda parte de este episodio 3 de la teología de la historia de San Agustín.